El emperador Nerón tiene la reputación de ser uno de los más crueles y depravados en la larga lista de líderes de la antigua Roma. Ascendiendo al trono imperial con solo 16 años, se le acusa de casi llevar al imperio a la bancarrota con su extravagancia, de acostarse y luego matar a su propia madre, de patear hasta la muerte a su esposa embarazada y de ordenar la ejecución de miles de personas. Pero era un psicópata, un loco asesino que disfrutaba del sufrimiento de los demás, o simplemente un emperador romano típico, corrompido por el poder absoluto de su cargo. Hoy exploraremos la vida de uno de los mayores villanos de la historia, el emperador Nerón, para descubrir si su reputación está justificada o si deberíamos reconsiderar su posición en el estrado de los emperadores más crueles de Roma. Nerón nació en el año 37 en la ciudad costera de Antium, a 40 millas al sur de Roma, donde muchos romanos adinerados construyeron lujosas villas lo suficientemente alejadas de las intrigas de la ciudad para estar un poco más seguros y tener más privacidad. No fue llamado Nerón, sino que fue nombrado Lucio Domicio Aenobarbo, como su padre. El viejo emperador Tiberio había muerto en marzo después de 23 sangrientos años en el trono imperial, y para el momento del nacimiento de Nerón en diciembre, el nuevo emperador, el joven Calígula de 25 años, llevaba solo 8 meses en su reinado. La madre de Nerón, Agripina, era hermana de Calígula y se decía que era hermosa e inteligente, pero también ambiciosa, cruel y despiadada. Su padre era su primo, Cneo Domicio Aenobarbo, descrito por el historiador Suetonio como un hombre detestable en todos los aspectos, irascible y brutal. Se casaron por orden de Tiberio cuando Agripina tenía 13 años y su único hijo, Lucio, o Nerón, como lo conocemos, nació 9 años después. De joven, se dice que su padre mató a uno de sus libertos por capricho, simplemente porque no podía seguirle el ritmo en emborracharse durante una comida, y este era un liberto que supuestamente disfrutaba de la protección del Estado, casi como un ciudadano pleno, así que solo podemos imaginar cómo debe haber tratado a sus esclavos. También se dice que deliberadamente atropelló con su carro a un niño que jugaba con un juguete en la vía Apia y que le sacó los ojos a un hombre que lo criticó abiertamente en el foro. Pasaba tiempo en compañía de actores teatrales y aurigas, lo cual era considerado de muy baja clase por la élite romana, y no se avergonzaba de estafar el dinero de los premios de los ganadores después de las carreras. Aunque Tiberio le otorgó altos cargos públicos, generalmente se le desconfiaba debido a sus tratos financieros fraudulentos. Cuando nació su hijo Nerón, sus amigos lo felicitaron, pero él declaró que nada más que lo detestable y pernicioso para el público podría haber nacido de Agripina y de él. Esto bien podría ser una exageración de Suetonio para dramatizar, pero si hay algo de verdad en ello, entonces demostraba que Agenobarbo tenía una notable perspicacia. Sus actividades nefastas finalmente lo alcanzaron hacia el final del reinado de Tiberio, y fue acusado de traición, adulterio e incesto con su hermana, un crimen grave en la antigua Roma, pero fue salvado de la ejecución por la muerte de Tiberio y la ascensión al trono de su cuñado Calígula. Calígula otorgó muchos derechos y honores a sus 3 hermanas y se emitieron monedas con sus imágenes, tanto que hubo rumores de que mantenía relaciones íntimas con todas ellas. Pero cuando su hermana favorita, Drusila, murió en el año 38, Calígula cambió, volviéndose más cruel, sospechoso y errático en su comportamiento. Esto pudo haber sido causado por un dolor inconsolable por la pérdida de Drusila, o por un cambio de personalidad provocado por una misteriosa enfermedad que lo afectó durante varios meses el año anterior. En el año 39, las 2 hermanas restantes de Calígula, Agripina y Libila, se involucraron en un complot con el viudo de Drusila, Lépido, para derrocar a Calígula e instalar a Lépido como emperador. No se sabe mucho sobre el complot de los 3 puñales, como se le llamó,
Pero Lépido fue ejecutado y Agripina y Libila fueron exiliadas a la pequeña isla de Ponza, a 20 millas del continente, y el joven Nerón fue enviado a vivir con una tía, quien, según Suetonio, nombró como sus tutores a un barbero y a un maestro de danza. Esto me parece una exageración, ya que la educación de los niños patricios romanos se tomaba muy en serio, y dejarlos al cuidado de figuras tan humildes los habría condenado a una vida sin cargos públicos. Aenobarbo murió en el año 40, dejando a Nerón una tercera parte de su herencia con otra porción, como era la costumbre, destinada al emperador. Sin embargo, Calígula necesitaba dinero para financiar su extravagancia y se apoderó rápidamente de toda la herencia para sí mismo. Pero el tiempo se estaba acabando para Calígula. En enero del año 41, después de menos de 4 años en el trono, fue asesinado por su propia guardia pretoriana y su tío Claudio se convirtió en emperador. Debido a sus piernas débiles, temblores y tendencia a balbucear y babear cuando se emocionaba, Claudio era considerado débil y nunca había sido tomado en serio como un rival potencial, y en gran parte fue excluido de los cargos públicos. Como emperador, resultó ser un administrador capaz y eficiente, y ayudó a restaurar las finanzas del imperio después de los excesos de Calígula. Ordenó la construcción de nuevas carreteras, acueductos y canales en todo el imperio, y lanzó la invasión de Britania, conquistando o formando alianzas con la mayoría de las tribus del sur. También expandió el imperio hacia el este, con la anexión de Tracia, Noricum, Licaonia y Judea, y hacia el oeste, completando la anexión de Mauritania, el actual Marruecos. A pesar de sus considerables habilidades y éxitos, siempre hubo rumores de que Claudio era débil y estaba dominado por sus esposas. Su tercera esposa y madre de 2 de sus hijos, Mesalina, la notoria Mesalina, se decía que era una mujer de apetitos insaciables que, según Plinio, una vez compitió con una prostituta para ver cuántos hombres podían atender en una sola noche, y Mesalina ganó con una puntuación de 25. Pero sea lo que sea que fuera Mesalina, era políticamente astuta y consciente de la amenaza que Nerón podría representar para las perspectivas de su hijo de suceder a Claudio, así que envió asesinos para estrangularlo mientras dormía. Pero la leyenda dice que se asustaron al encontrar una serpiente en su cama cuando le retiraron las sábanas. Sin embargo, Mesalina se volvió demasiado descarada en sus infidelidades y maniobras políticas, y se casó con su último amante, el senador Silio, en un intento por derrocar a Claudio. Ambos fueron ejecutados, dejando el camino libre para que la madre de Nerón, Agripina, se moviera y se casara con su tío Claudio en el año 49. No le tomó mucho tiempo persuadir a Claudio para que adoptara a su hijo de 12 años como propio, dándole el nuevo nombre de Nerón Claudio César Druso Germánico, conmemorando el evento con monedas de oro. Nerón entró formalmente en la vida pública en el año 51, a la edad de 13 años, lo que le permitió usar la toga viril, o toga de la virilidad, lo que significaba que ahora era un adulto, a diferencia de su hermanastro británico de 10 años, que aún vestía las ropas de un niño. Apareciendo en público vestido como un general triunfante y aprovechando la popularidad de su madre, hija del héroe de guerra germánico, Nerón aumentó su estima pública a expensas de Británico, y esto se fomentó a la manera tradicional romana con regalos de dinero distribuidos al pueblo y al ejército. Durante los siguientes 2 años, Nerón pronunció varios discursos públicos, agradeciendo a Claudio por sus honores y prometiendo juegos para asegurarse de que se recuperara durante una enfermedad, y proponer que las personas de Apamea, una ciudad en la actual Siria, fueran exentas de impuestos durante 5 años después de un terremoto, junto con Bolonia, después de haber sufrido un devastador incendio. Fue nombrado prefecto de la ciudad
y adjudicó casos legales, no breves y triviales como era costumbre para un funcionario recién nombrado, sino juicios de importancia llevados por los abogados más célebres. Durante el día podía haber jugado el papel del hijo imperial recto y obediente, pero por la noche rondaba las calles con amigos, atacando y robando a cualquiera que se cruzara en su camino. Si ofrecían resistencia, eran apuñalados y sus cuerpos arrojados a las alcantarillas. En una ocasión fue atrapado y casi golpeado hasta la muerte por un senador cuya esposa había molestado, y a partir de entonces salía en sus expediciones con una escolta armada. De vuelta en el palacio, vendía sus bienes robados a cualquiera que los comprara. Cuando cumplió 16 años, Claudio le dio en matrimonio a su hija, Claudia Octavia, pero debido a que ella era su hermanastra, tuvo que ser adoptada por otra familia primero. Ella había sido prometida a otro hombre, Julio Sila, pero la astuta Agripina se deshizo de él acusándolo de incesto y forzándolo a caer sobre su espada. Agripina también logró persuadir a Claudio para que reemplazara a los tutores de Británico y a los 2 prefectos de la Guardia Pretoriana con hombres leales a ella. Pero después de esto su relación se agrió y Claudio lamentaba abiertamente sus malas elecciones en esposas. A medida que su hijo natural británico se acercaba a la edad de la mayoría de edad, Claudio también comenzó a hablar de restaurarlo a la posición de único heredero, un movimiento imprudente que probablemente selló su propio destino y el de su hijo. En el año 54, a la edad de 63 años, Claudio de repente se enfermó y murió. Podría haber sido por causas naturales, pero la mayoría de las fuentes antiguas culpan a Agripina, acusándola de envenenarlo con hongos. Nerón pudo asumir el poder sin oposición, todavía a la tierna edad de 16 años. Agripina había manejado bien sus astutas intrigas. El tutor de Nerón, el filósofo estoico Séneca, preparó el primer discurso del joven emperador para el Senado, asegurándose de que dijera exactamente lo que querían escuchar, que seguiría el modelo augusteo como emperador, terminaría con la corrupción y los juicios secretos de sus predecesores y respetaría al Senado. Agripina no perdió tiempo en consolidar su posición y la de su hijo, haciendo asesinar a cualquier posible rival, y su importancia se reflejaba en algunas de las primeras monedas del reinado de Nerón, que la mostraban a ella frente a él como iguales. Incluso hizo que el Senado se reuniera en el Palacio Imperial para poder escuchar detrás de una cortina, algo que, como mujer, nunca se le habría permitido hacer en su ubicación normal. A menudo salían juntos en una litera y se rumoreaba que se entregaban a placeres carnales mientras lo hacían, evidenciado por el estado de su ropa al salir. Pero si Agripina pensaba que iba a gobernar a través de su hijo, pronto aprendería lo contrario cuando Nerón despidió a uno de sus aliados más cercanos y presunto amante, Palas, un liberto que se había convertido en uno de los hombres más ricos del imperio y secretario del tesoro durante el reinado de Claudio. Nerón también se hartó de la interferencia y desaprobación de su madre respecto a sus esfuerzos teatrales y su aventura con Acte, una exesclava griega. Empezó a hablar de querer divorciarse de Octavia y casarse con Acte. Incluso trató de hacerla parecer más aceptable como esposa al conseguir que senadores leales juraran que era una princesa oriental, pero sin éxito. Las reprimendas de su madre lo enfurecieron tanto que la desterró del palacio para siempre y forjó su propio camino, un camino que pronto llevó al asesinato. En una cena a la que asistieron su hermanastro británico, otros miembros de la familia y nobles distinguidos, Británico de repente comenzó a jadear por aire y no pudo hablar. Nerón insistió en que solo estaba teniendo un ataque epiléptico y que había sido sujeto a la enfermedad familiar desde la infancia, pero Británico no se recuperó de su ataque. Nerón recompensó a la infame envenenadora Locusta, quien también había despachado a su padre adoptivo, Claudio, con una gran finca en el campo y envió a sus estudiantes a aprender su arte.
Con la ayuda de sus consejeros Séneca y Burro, el jefe de la Guardia Pretoriana, la administración temprana de Nerón fue bien. Las reformas fiscales y colocar a los recaudadores de impuestos bajo un control mucho más estricto para reducir la corrupción fueron particularmente bien recibidas. Sus consejeros también pudieron alentar al joven emperador a modificar algunas de sus ideas más mal consideradas, como la abolición de todos los impuestos. Su éxito no se debió solo a sus consejeros. En sus primeros años tenía encanto, una excelente memoria para los rostros y mostraba diplomacia y modestia en sus interacciones con el Senado. En una ocasión, cuando se le ofreció un voto de agradecimiento, pidió que esperaran hasta que lo mereciera. Como la mayoría de los nuevos emperadores, inició algunos proyectos de infraestructura de alto perfil, construyendo nuevas carreteras, puentes y acueductos. Era muy popular entre la gente. Organizó y pagó una gran variedad de entretenimientos, banquetes, carreras de carros, obras de teatro, concursos de gladiadores e instituyó los Juegos Neronianos, un festival de música, oratoria, poesía, gimnasia y equitación modelado a partir de los Juegos Olímpicos. Compitió personalmente en una competencia poética y corrió con carros de camellos. Y para asegurarse de que todos se divirtieran, otorgó regalos de comida, oro, plata y piedras preciosas. Dentro del Palacio Imperial, sin embargo, las cosas eran un poco más tensas. El matrimonio de Nerón con su hermanastra Octavia nunca había sido por amor y permanecieron sin hijos. Pero según Suetonio, ejercitó su lujuria adolescente, corrompiendo a mujeres casadas y forzándose sobre Rubria, una virgen vestal. También inició un romance con Popea Sabina, esposa de Oto, a quien Nerón envió a ser gobernador de Lusitania, el actual Portugal, para que pudieran estar juntos. Según Tácito, fue la objeción de su madre a este romance, lo que llevó a una separación final e irrevocable con su hijo. Nerón gradualmente eliminó los privilegios y honores de Agripina y envió personas a hostigarla, gritando abusos fuera de su villa, y finalmente, cuando tenía 22 años, la hizo matar. Las fuentes antiguas dan diferentes versiones de cómo se logró esto, incluyendo intentos de envenenarla, construir una máquina para hacer colapsar su techo y aplastarla en su cama, y construir un barco autohundible. Parece que sobrevivió a todos los intentos e incluso pudo nadar hasta la orilla después del naufragio, donde Nerón envió asesinos para despacharla y hacer que pareciera que se había quitado la vida después de que se descubriera un complot para derrocarlo. Sus últimas palabras fueron: «Golpeen mi vientre», con la implicación de que deseaba ser destruida en la parte de su cuerpo que había dado a luz a un hijo tan abominable. Hasta este punto, la administración de Nerón había ido bastante bien bajo la guía de Burro y Séneca y la influencia restrictiva de su madre. Pero después de su muerte, se dice que perdió todo sentido del bien y del mal y comenzó a escuchar con total credulidad los halagos y adulaciones de sus seguidores. Instituyó otro festival, los Juvenalia, en honor a su mayoría de edad y a su primer afeitado. Solo la élite fue invitada a este y se esperaba que participaran entusiastamente en todo lo que estaba sucediendo. Música, baile, poesía. Casio menciona a una distinguida matrona romana que a casi 80 años de edad se vio obligada a bailar como una niña joven. Además de remodelar el Palacio Imperial en Roma, Nerón hizo construir varias villas lujosas fuera de Roma, una en su lugar de nacimiento en Antium, en la que incluyó un teatro, y otra en las colinas de Subiaco, con lagos artificiales y cascadas, todas decoradas con los mármoles, mosaicos y piedras preciosas más caros. En sus palacios organizaba banquetes fastuosos que a menudo duraban desde el mediodía hasta la medianoche. Podemos hacernos una idea de cómo eran estos banquetes a partir del Satiricón de Petronio, escrito durante el reinado de Nerón, que describe una cena de un gusto extravagante y ostentoso. Y Nerón no era solo extravagante con la comida.
Vaciaba los tesoros imperiales sin pensarlo dos veces, despreciando cualquier tipo de tacañería y declarando su admiración por el enfoque de vida de Calígula. Dos de las fuentes antiguas dicen que Nerón cantó mientras la ciudad ardía, pero la idea de que tocara el violín debe ser un mito, ya que estos no se inventaron hasta 1000 años después. Sabemos que tocaba la lira, por lo que tal vez tocó mientras Roma ardía. Tácito, sin embargo, pinta un cuadro diferente. A pesar de no ser ciertamente un admirador de Nerón, relata que Nerón regresó a Roma tan pronto como le llegó la noticia y ayudó personalmente con el esfuerzo de socorro, removiendo cuerpos y escombros, abriendo templos y su palacio para proporcionar refugio y comida a los hambrientos. Pero esos rumores no desaparecieron. Así que para desviar a la multitud, decidió culpar a los miembros de una secta religiosa impopular, descrita por Suetonio como una clase de hombres entregados a una nueva y traviesa superstición: los cristianos. Miles fueron arrestados y arrojados a las bestias en la arena, crucificados o quemados vivos como antorchas humanas. Tácito escribió: se añadió burla de todo tipo a sus muertes, cubiertos con pieles de bestias. Fueron destrozados por perros y perecieron, o fueron clavados a cruces, o condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día se había desvanecido. Luego comenzó la reconstrucción. Las casas de los pobres ahora estaban hechas de ladrillo y estaban más espaciadas en calles más anchas, todo muy sensato pero costoso. Y para pagar esto, Nerón impuso un impuesto contra incendios en todo el imperio, lo cual fue extremadamente impopular. El descontento aumentó a medida que su vasto nuevo palacio se erigía en el Monte Palatino, en un área despejada por el fuego. La Casa Dorada era extravagante incluso para los estándares de Nerón. Presentaba techos de marfil que podían abrirse para soltar lluvias de pétalos de flores. Un enorme lago en los jardines que se decía era más parecido a un mar, y en todas partes vagaban animales salvajes, todo presidido por una estatua de bronce de él mismo de 100 pies de altura, el Coloso. Pero los altos impuestos aún no eran suficientes para pagar todo esto, y Nerón comenzó a recuperar los regalos que había dado previamente a sus favoritos y a robar oro de los templos. Incluso engañaba a las familias de ciudadanos que habían muerto, privándolas de su herencia. Si sentía que no le habían dejado una porción suficientemente grande de una propiedad, se quedaba con todo. Abandonando toda precaución y decoro, organizaba orgías en las que se decía que participaba en toda clase de obscenidades y, según Casiodeo, incluso inventó una nueva, en la que se vestía con pieles de animales salvajes y atacaba y devoraba las partes íntimas de desafortunados niños y niñas atados a estacas. Organizó una boda pública con un antiguo esclavo, Doriforus, interpretando él mismo el papel de la novia ruborizada, con velo y todo. La élite romana se estaba cansando de su emperador y en el año 65 Nerón enfrentó su primera conspiración seria. Con la esperanza de restaurar la república, Gayo Calpurnio Pisón, un estadista romano, un grupo de senadores y un centurión de la Guardia Pretoriana planearon su fin. Sin embargo, fueron descubiertos y ejecutados. En la represión, incluso su viejo tutor Séneca fue acusado, y a pesar de sus negaciones, al igual que muchos otros, se le ordenó abrirse las venas. Al mismo tiempo, Popea estaba embarazada de su segundo hijo. Su primera hija solo había vivido unos pocos meses, por lo que Nerón estaba ansioso por tener un sucesor. Sin embargo, en un arrebato casual de ira porque ella se atrevió a quejarse de que llegaba tarde de las carreras, se dice que la pateó hasta matarla, un cargo bastante serio. Este evento, por supuesto, puede haber sido parte de la difamación general de su nombre que continuó después de su muerte, pero también podría no serlo. Si fue por sus acciones o en el parto, la muerte de Popea sumió a Nerón en un estado de profundo luto. Ella recibió un funeral de estado lujoso en el que se quemó un suministro de incienso de 1 año,
Luego fue deificada como una diosa y se prometió un templo para su culto. Aún sin descendencia, Nerón intentó casarse con Antonia, la otra hija de Claudio, pero cuando ella se negó, la ejecutó con un cargo inventado de traición, por lo que se casó con Estatilia Mesalina después de haber convenientemente eliminado a su esposo, el senador Átalo. En el año 66 estalló una rebelión contra el opresivo gobierno romano en Judea y Galilea. Nerón envió a Vespasiano para subyugar las provincias, lo cual hizo con brutal eficiencia romana, a costa de cientos de miles de vidas. Pero Nerón quería divertirse, así que mientras esto sucedía, se dirigió a Grecia para competir en los Juegos Olímpicos. Participó en una carrera de carros con un equipo de 10 caballos, y aunque se cayó de su carro, aún así, sorpresa, sorpresa, fue declarado ganador. Mientras estaba en Grecia, hizo que uno de sus esclavos, Esporo, fuera castrado y se casó con él con todas las ceremonias habituales, incluyendo una dote y un velo nupcial, esta vez en el muchacho. Se decía que Esporo tenía un parecido más que pasajero con Popea, y que Nerón lo llamaba por ese nombre. Si piensas que esto suena como una difamación de su nombre por fuentes sesgadas, bueno, sí, podría ser, pero los romanos adinerados tenían una tradición de seleccionar a jóvenes y castrarlos para mantenerlos como un puer delicatus o niño delicado. Pero el tiempo se estaba acabando para Nerón. En marzo del año 68, Vindex, el gobernador de la Galia Lugdunense, la actual Francia del Norte, se rebeló. No contra su conducta moral o incluso contra su terrible canto. Vindex estaba descontento con el nivel de impuestos impuestos a la provincia para pagar la reconstrucción de Roma. Cuando a Nerón le informaron del levantamiento, estaba viendo una competencia de gimnasia en Nápoles, pero lejos de mostrar ira o miedo, saltó de su asiento y se unió a la competición. Tampoco se apresuró en volver a Roma, sino que simplemente envió una carta al Senado en la que les pedía que lo disculparan por no acudir, ya que tenía dolor de garganta, y continuó como antes, dedicándose a sus canciones y a tocar la lira. A Virginius, el gobernador de Germania Superior, se le ordenó sofocar la revuelta, pero en un intento por ampliar la rebelión, Vindex llamó a Galba, el gobernador de Hispania Tarraconense, para unirse a la rebelión y declararse emperador. Nerón fue completamente ineficaz en el manejo de la amenaza y estaba más preocupado por el equipo de escenario que por las preparaciones militares. Incluso arregló que algunas de sus concubinas se cortaran el pelo y las vistió como amazonas, pensando que podrían enfrentarse a legiones endurecidas. En la batalla de Besontio, en mayo del año 68, las fuerzas de Virginius derrotaron fácilmente a las de Vindex, pero el apoyo a Galba estaba aumentando y cuando el líder de la Guardia Pretoriana declaró su apoyo a su causa, Nerón supo que todo había terminado. En su ira, comenzó a formular un plan para matar a todos los senadores, quemar la ciudad y navegar a Alejandría y gobernar como faraón. Pero sin nadie que ejecutara su plan, todo lo que pudo hacer fue huir. Se dirigió al puerto de Ostia para tomar una flota hacia una de las provincias leales del este, pero cuando los oficiales del ejército se negaron abiertamente a obedecer sus órdenes, regresó a su palacio. Pensó en apelar al pueblo y rogarles que lo perdonaran por sus ofensas pasadas y le dieran otra oportunidad, pero temió que lo destrozaran antes de llegar al foro para dar su discurso. Después de un breve y agitado sueño, se despertó a medianoche para encontrar el palacio desierto. Viajando disfrazado y acompañado solo por 3 leales libertos y su castrado Esporo, se dirigió a la villa de uno de ellos a unas pocas millas de la ciudad. Al recibir la noticia de que el Senado lo había declarado enemigo público, pidió que le cavaran una tumba mientras paseaba murmurando: «¡Qué artista pierde el mundo!». No teniendo el valor para acabar con su vida él mismo, en la tradición romana, ordenó a su sirviente Epafrodito que llevara a cabo la tarea. Tenía 30 años y había gobernado el imperio durante casi la mitad de su vida.
Con su muerte, la dinastía Julio-Claudia llegó a su fin, trayendo el caos y las guerras civiles del año de los 4 emperadores. Galba comenzó su reinado de 6 meses ejecutando a los aliados de Nerón. Otto, quien había estado casado con Popea, derrocó a Galba pero duró solo 3 meses. Vitelio fue el siguiente, pero fue derrocado antes de que terminara el año por Vespasiano, que regresaba de suprimir la rebelión judía en Judea. Él logró estabilidad y fundó la dinastía Flavia, que gobernó durante los siguientes 27 años, durante los cuales se escribieron muchas de las biografías desfavorables de los emperadores Julio-Claudios. Tácito dice que la muerte de Nerón fue bienvenida por los senadores y las clases altas, pero llorada por la gente común, los esclavos y los frecuentadores de la arena y el teatro, y que Otto y Vitelio hicieron esfuerzos para restaurar sus estatuas desfiguradas y apelar a los recuerdos afectuosos de la multitud sobre su emperador descarriado pero popular. Así fue la corta y notablemente deshonrosa vida de Nerón Claudio César Druso Germánico. Es recordado como uno de los monstruos más crueles. Ciertamente tenía sangre en sus manos, mucha, pero era peor que los que vinieron antes o después. Aunque muchas de sus acciones parecen impactantes, debemos ser conscientes del sesgo en las fuentes antiguas, la mayoría de las cuales fueron escritas muchos años después de su muerte, en una era que buscaba glorificar a sus propios líderes y vilipendiar a la dinastía anterior. Por lo tanto, no podemos estar seguros ni de si realmente tocó su lira mientras Roma ardía o si heroicamente se unió al esfuerzo de socorro, ni de si realmente fue responsable de la muerte de Popea o si simplemente murió en el parto. No podemos estar seguros de ninguno de los otros hechos en las historias, lo que hace imposible emitir juicios sobre su personalidad. Era un loco, un psicópata asesino que disfrutaba del sufrimiento de los demás. Sí, si creemos las historias, o tal vez no, si pensamos que son todas noticias falsas.